salares. Y seremos agua en el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este segundo encuentro de los seminarios abiertos del CENTES número 3, en este contexto tan particular en el que estamos transitando. Nuestro objetivo, como en todos los seminarios, bueno, primero presentarme para quien no me conoce. Mi nombre es María Jimena Alvareda, soy la directora del CENTES número 3, y en estos espacios lo que intentamos desde ya hace muchos años, desde el año 2016 específicamente en el CENTES 3, generar espacios de encuentro, de reflexión sobre la práctica, que nos habiliten a poder analizar las cuestiones que transitamos a diario, cotidianamente, las maestras y los maestros de la escuela pública, específicamente en el CENTES, en el marco de la modalidad de educación especial. Les vamos a contar y les vamos a pedir algo en este momento, que por favor apaguen las cámaras, para que se pueda visualizar en el Facebook, que estamos transfiriendo también de manera directa por el Facebook, que todos los que no, digamos, en principio no están como ponentes programados para este encuentro, que apaguen las cámaras, y les cuento entonces cómo vamos a transitar este encuentro el día de hoy. En primer lugar, tenemos el gusto, la verdad, el honor para nosotros es una satisfacción muy, muy grande. Contamos aquí con el doctor Alberto Trimboli, seguramente quien está en el área de la psicología, de la salud mental, lo conoce, como director de la Asociación de Salud Mental en la Argentina, estuvo, y bueno, son muchos los libros, las publicaciones del autor. Les voy a hacer la presentación formal. A ver, un segundito. Es muy amplio el currículum, como les dije, doctor en psicología, psicólogo clínico y psicoanalista, presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, fue representante también oficial por la ONU, por la OMS, entre el 2015 y el 2017 fue vicepresidente regional para la América Latina de World Federation for Mental Health, y desde el 2017 miembro vitalicio de esta institución, miembro fundador, expresidente y actual miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental. Lo conocemos, bueno, en el tema de todos los congresos que organiza, y está también fundamentalmente aquí por todo su trabajo en los hospitales públicos. Trabaja en el Hospital Alvear, es director justamente de todo el tema de la problemática de adicciones, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, las adicciones, los derechos de infancias y adolescencias. Su trayectoria no solo es a nivel nacional, sino que tiene también actividad docente universitaria, internacional, como docente y tutor de la Facultad de Psicología en Roma, en Italia, también es honorario de la Facultad de Psicología de Chiclayo en Perú, profesor adjunto del Departamento de Psicología Clínica acá en Argentina en Kennedy, en la Universidad de Kennedy, y docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Medicina de la UBA. Entre los textos, bueno, su especialidad está en lo que tiene que ver con la temática y el dispositivo de hospital de día en adicciones, la clínica de las adicciones en mitos y prejuicios acerca del consumo de sustancias, consumo problemáticos de drogas, bases para una clínica ambulatoria de la inclusión sociosanitaria, el dispositivo del hospital de día en adicciones, la subjetividad y la intersubjetividad de la clínica,
y el libro que, bueno, que vamos a presentar aquí, que tiene que ver con justamente el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, el fin del manicomio, construcción colectiva de políticas y experiencias en salud mental y derechos humanos. En este contexto tan particular en el que, digamos, de algún modo se conjuga la salud, la problemática de la salud y de la educación, tenemos también para este encuentro como invitada, para poder pensar todo lo que tiene que ver con el marco político-pedagógico, Andrea Villena, representante de la Secretaría de Educación de la UTE, y como siempre, también desde nuestro equipo, la vicedirectora también de nivel inicial, Andrea Carpintieri, y la vicedirectora de nivel primario, Ani Colli, que lo que vamos a presentar es, bueno, en el marco de la Ley Nacional de Educación, la 26206, cómo la modalidad de educación especial se presenta de forma transversal en su artículo 42, cómo su principio rector es la inclusión, y en ese sentido todas las prácticas en relación al territorio y, bueno, al trabajo con diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Entonces vamos a presentar específicamente el proyecto de maestro psicólogo y psicóloga orientador a través de la licenciada Andrea Carpintieri, como les dije, vicedirectora de nivel inicial y coordinadora del proyecto de maestro psicólogo y psicóloga orientadora. Ahí atrás están dos también compañeras, Laura y Carolina, que son maestras psicólogas orientadoras del CENTES, y bueno, sería en ese sentido cómo estaría diagramado el encuentro. Para ponerlo en limpio, en primera instancia, entonces ya presentados todos los ponentes, vamos a escuchar a Andrea Villena, que nos va a dar este marco político-pedagógico, y después paso la palabra a Andrea Carpintieri, y de todo esto, el gran desafío es, digamos, de Alberto, bueno, el cómo poder pensar en estos contextos tan complejos. Alberto, muchísimas gracias por estar. Bueno, el lugar desde, bueno, la salud mental, ¿no? Y los derechos humanos y la salud mental en el marco de nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé, Alberto estaba levantando la mano por ahí para darle la posibilidad al micrófono. Luis, ¿estás por ahí? ¿No? ¿No es necesario? A ver. Ahí estamos. No, era solamente para saludar, nada más. Y gracias por la invitación, aprovecho ahora. Muchísimas gracias por estar. Para nosotros la verdad que es un orgullo por toda tu trayectoria, bueno, ya fue dicha. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuestra escuela. Bueno, entonces arrancamos, ¿sí? No tomo más tiempo. Con ustedes, Andrea Villena, por parte de la UTE, la Secretaría de Educación Especial de la UTE. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Como decía Jimena, yo vengo en representación de la Secretaría de Educación Especial de UTE, en representación de nuestro secretario Jorge Godoy, que les manda un cálido saludo y que reconoce estos espacios de formación. Y nos vamos a preguntar un poco, la realidad nos está movilizando a todos, y qué sucede en la escuela frente al golpe, a la institucionalidad y al quiebre de la política de cuidado por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad toma el eje de la educación y enarbola las banderas de la presencialidad para comenzar su campaña electoral. Toma el eje de la educación porque es un ordenador social que sensibiliza, y al mismo tiempo busca disciplinarnos, ¿no? Nosotros somos un sector que, a sabiendas, somos garantes de derechos dentro de la sociedad, y frente a esta utilización de nuestra vida, de la vida de nuestros pibes, de nuestras pibas, de sus familias como un objeto para la campaña electoral, nos declaramos en rebeldía, digamos, ¿no? Ponemos un límite, ponemos el borde frente al negacionismo de la crisis sanitaria que sostiene el gobierno de la ciudad, y levantamos las banderas de la virtualidad. Para nosotros la virtualidad en este momento es organizador social, es una política de cuidado y es un indicador de respeto por la ley que impide el caos.
Nosotros creemos que la escuela, a través de la lucha que están dando sus maestras y sus maestros, está dando clases de ética y de democracia. Nosotros estamos sosteniendo un paro hace más de 2 semanas como una respuesta ética, política y pedagógica frente al desprecio por nuestras vidas. Y tomando en cuenta el vergonzoso fallo de la Corte de ayer, el paro también es la acción simbólica frente al golpe institucional, frente al terrorismo de Estado. Y este paro, que sostiene los lazos pedagógicos, como una trama, ¿no?, que protege y que se nutre de esta, como dice Eduardo López, esta historia de amor que existe entre la comunidad y sus maestras y sus maestros. Es un paro distinto al que hemos realizado en otras oportunidades. Este paro pone un límite, ¿no?, y preserva el derecho fundamental a la vida y a la salud como prioridad. Y a las compañeras y compañeros les quiero decir que no nos tiene que asustar que haya posiciones diferenciadas al interior de las instituciones. En este momento el paro es nuestra herramienta sindical, pero cualquier medida que encierre el cuidado por la vida, que conserve el lazo pedagógico y que defienda las instituciones democráticas es una medida de lucha. Nosotros creemos y vamos a sostener que la vida de nuestra comunidad vale más que una campaña electoral. Nuestra posición sigue siendo virtualidad para no enfermar. La vida y la salud es prioridad y nuestra lucha salva vidas. Les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Jimena. Andrea, contarles que está en representación de la UTE, estas medidas de paro están dadas por los diferentes sindicatos docentes, no solo de la UTE, sino también de ADEMIS, de CAMIT, y en verdad es como esta herramienta que está siendo difícil, por supuesto, sostener. Son muchos los docentes que lo han sostenido, ha sido mucho el tiempo, y bueno, la situación es compleja en las instituciones, hay muchos docentes que han decidido regresar porque no se puede sostener monetariamente, y por supuesto que este trabajo, hay muchas familias también que tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela, otros que no, es mucha la confusión, y en medio de esa incertidumbre, bueno, la posición docente, a pesar, digamos, de algunas cuestiones que son dolorosas, cuando dicen, bueno, que los docentes que hacen paro son los que no quieren trabajar, bueno, en verdad es todo lo contrario, es intentar mostrar que, digamos, que están en juego otras cuestiones que hacen a la salud, al derecho a la salud. Hay temor en algunos compañeros, las condiciones muchas veces técnicas en las instituciones, lo que hace a la verificación técnica escolar, a los materiales, a los recursos necesarios como para poder cumplir el protocolo no están dadas. Y bueno, en este dilema estamos los maestros como siempre luchando. Sabemos que esto es un tema de debate en el que no querríamos ingresar, que hay muchas posiciones, pero lo que sí tenemos claro es que siempre se trata de escuchar, acompañar, contener a nuestras infancias, a nuestras familias que están con mucha sensación de incertidumbre. Hay muchas familias, como digo, algunas que sí quieren, sostienen regresar, pero hay otras que no. Y bueno, en medio la escuela también, la escuela y los docentes de la escuela pública han tomado esta posición, como digo, en los sindicatos en su conjunto, y bueno, este fallo, por supuesto, que nos trae aún más perplejidad, y bueno, son tiempos complejos, y estos espacios intentamos que bueno, que estas cosas que están transitando en la escuela puedan ser dichas a partir de, bueno, los protagonistas y las protagonistas que somos los que habitamos estos espacios. Y en estas contradicciones transitamos, y bueno, estos son los dilemas. Muchos docentes han regresado, están trabajando, pero muchos de ellos y muchas de ellas con temor, ¿no? Entonces esa es la situación. Continuamos entonces ya a partir de esto, o sea, también otra cosa que queremos derribar y que siempre a veces la llevamos la más fea desde el área de la educación especial. Muchas veces se piensa que la educación especial en sí misma, ¿no?, cuando es mal entendida,
puede llegar a ser excluyente o que puede encerrarse sobre sí mismo, o que puede ser pensada como una isla. Nosotros creemos que no hay nada más importante que la modalidad propiamente de la educación especial para pensar los proyectos y los procesos de inclusión. Así fue definida en nuestra Ley Nacional de Educación, en la ley, como repito, 26206, en su artículo 42, en el inciso 11. Entonces somos los equipos al interior de la modalidad de educación especial, equipos interdisciplinarios, equipos que cuentan con doble titulación, maestros, maestras, más psicólogos o psicopedagogas o docentes, de trabajadoras sociales, ecometricistas, no me quiero olvidar, o sea, psicopedagogas, fonoaudiólogas. Es amplio y rico el abanico de equipo interdisciplinario de que cuenta la modalidad de educación especial, y desde ese abanico interdisciplinario vamos trabajando estos procesos de inclusión para que la inclusión justamente sea real y no una retórica. Muchas veces, digamos, encontrar procesos que, bueno, con mucho sufrimiento en las infancias, mucho sufrimiento en las adolescencias. Entonces ahí están los equipos de educación especial para acompañar estos procesos en las escuelas comunes. Así que con esto le doy la palabra a mi compañera Andrea Carpintieri como coordinadora del proyecto. Como les dije, en este encuentro el desafío va a ser poder incluir o poder pensar la Ley Nacional de Educación junto con la Ley de Salud Mental en el marco de los derechos de las infancias y las adolescencias. Así que esto simplemente es una presentación de un proyecto posible, una configuración de apoyo posible al interior de la modalidad de educación especial, que es el proyecto de maestro psicólogo y psicóloga orientadora que llevan adelante los 3 CENTES. El CENTES 1, en la calle Ramón Carrillo 317, entre el Borda y el Tobar García, el CENTES 2, en el barrio de Palermo, en la calle Seguí, y bueno, el CENTES número 3, que ahí le doy la palabra a mi compañera, que también todos en la misma dirección de trabajar los procesos de inclusión con niños que presentan problemas muy serios en su desarrollo. Andrea, te doy la palabra entonces. Bueno, gracias, buenas tardes. Si se escucha bien, continúo con el barbijo porque estoy compartiendo el espacio con 2 compañeras integrantes, como ya se dijo, del equipo MPO. Son maestras psicólogas orientadoras de ambos turnos. Y bueno, entonces hoy queremos contarles brevemente acerca del dispositivo del proyecto de MPO en el CENTES 3. Pero hacemos una breve reseña histórica, ya que el CENTES 1 es quien inicia con este proyecto en el año 1996, en principio para dar respuesta a una demanda importante de vacantes de niños y niñas que presentaban problemáticas diversas en su desarrollo, que no implicaban necesariamente su incorporación a uno de nuestros entes, a la modalidad de educación especial, para continuar su escolaridad posible. Pero bueno, debido a estas dificultades que presentaban, se hacía necesario un dispositivo, el armado de algún proyecto especial para su acompañamiento. Desde la modalidad de educación especial hay diferentes configuraciones de apoyo, y MPO, el proyecto Maestra Psicóloga, Psicólogo Orientadora, es uno de ellos. En el CENTES 3, entonces, comienza a incorporarse este proyecto desde el año 2017, cuando se inaugura la sede del nivel primario. Actualmente el proyecto, como bueno, decíamos en un inicio, cuando Jimena comenzaba a presentarlo, está bajo la coordinación de la vicedirección del nivel inicial, de la cual yo formo parte, y bueno, es mi función. Y ahí comenzamos a armar, o sea, el proyecto tiene poquito tiempo, en CENTES 3, y comienza a hacerse el armado de los equipos. En la actualidad estamos trabajando con 2 integrantes a la mañana y 2 integrantes a la tarde, que bueno, trabajamos, por supuesto, este es un proyecto distrital, en territorio, ¿verdad? Y abarcamos desde este año 6 distritos escolares, que son los más cercanos en general a nuestras sedes, ¿no? Del CENTES 3. Yo quería leer brevemente
para digamos, expresar lo textual, que es parte de nuestro proyecto, que por supuesto también el proyecto MPO pertenece al proyecto institucional, al proyecto escuela, que son como decíamos, breve reseño o pasajes importantes que hacen, digamos, a todo el proyecto en general, que tengo entendido, Alberto, que hicimos llegar a través de, digamos, del mail institucional, para que, bueno, también tengas más en cuenta y saber un poco más de qué se trata nuestro trabajo. Como equipo, inspirado en la práctica entre varios, intentamos producir un saber hacer que nos permita, en cada caso singular, un cálculo en la intervención, a fin de favorecer la continuidad de la escolaridad habitual de la pluralidad de las infancias. Cálculo del tiempo y del modo sutil de intervenir. Saber en suspenso y abierto a la contingencia. A tal fin, el trabajo se lleva adelante con los distintos actores de la comunidad educativa, apostando vez a vez a la inclusión, a lo que, entre comillas, anda o no anda bien, de lo que se supone por fuera de la norma, de lo que da cuenta de una dificultad en la estructuración subjetiva de niños y niñas. Se trata de inventar un lugar para estos niños, niñas y adolescentes que están fuera del lugar. Se trata de un trabajo institucional que anuda lo individual y lo grupal. El trabajo en red y en equipo abre espacios para el pensamiento colectivo y la actividad reflexiva, dejando de lado la omnipotencia, el aislamiento y favoreciendo así la instauración de la legalidad. Creemos que considerábamos, digamos, estos pasajes del proyecto como importantes porque dan de alguna manera el marco teórico sustentado no solo en la normativa que rige a las escuelas, a las instituciones escolares, sino también al propio trabajo singular de los CENTES, del CENTES 3 en este caso. Y después, bueno, abrir un poquito más, pero sin extendernos, en la especificidad del proyecto, por supuesto que las docentes que trabajan en el mismo, que conforman el equipo, son maestras psicólogas o psicopedagogas, que han, digamos, tenido experiencia en el pasaje del CENTES, ya sea en el trabajo dentro de las salas o aulas, primaria o inicial, y bueno, en todo lo que conforma el trabajo dentro del CENTES, ¿no? Nosotros participamos de estos espacios tan importantes de intercambio, en donde tenemos la posibilidad de recibir a diferentes ponentes y poder, digamos, socializar y trabajar con todo el material que en ellos se aborda. Después también en los ateneos diarios que se hacen dentro de la institución. Los profesionales, bueno, como les decía, integran el equipo, llegan, digamos, trabajando en distintas situaciones dentro de la escuela. Y el proyecto MPO aborda, digamos, desde diferentes niveles y siempre dentro de la escolaridad inicial, la escolaridad primaria, ya sea en la modalidad de educación común o en la modalidad de educación especial. Las solicitudes, o sea, cómo llegan las demandas para que el proyecto MPO intervenga, pueden ser derivadas de distintas también instancias de escolaridad, ya sean equipos de orientación escolar, equipos CEPAPI, también de EPSE, que son equipos evaluativos, de las distintas instancias, y escuelas integrales interdisciplinarias. Y bueno, como ya había dicho, en territorio trabajamos en 6 distritos diferentes. Los que pertenecen al CENTES 3, los
distritos escolares son el 11, el 12, el 13, el 17, el 18 y el 21. Allí es donde vamos de manera indirecta o directa a intervenir. El tipo de modalidad de intervención la vamos pensando, como decíamos, como está fundamentado en nuestro proyecto, vez a vez, de una manera, por supuesto, consensuada dentro del equipo con estos equipos que nos realizan las demandas. De manera directa, acercándonos a la escuela semanalmente, para trabajar en conjunto para el armado de esa red necesaria para ver cómo podemos armar un proyecto para ese niño, para esa niña, para que pueda transcurrir y continuar su escolaridad de la mejor manera posible. Esto es, ya sea en esta escuela de origen en donde estás matriculado, o si se decide una modalidad diferente en otra institución. Bueno, en general eso es un poquito, muy resumido, lo que sería el proyecto MPO del CENTES 3. No queríamos extendernos más, digamos, en otros pasajes del proyecto ni nada, sino en comentarles brevemente de qué se trata. Muchísimas gracias, Andrea. En concreto sería poder trabajar articuladamente para poder cambiar muchas veces las mentalidades, Alberto, que cuesta todo el tema de los adultos en los procesos de inclusión, ¿no? En las escuelas comunes. Y el dispositivo de MPO lo que se propone es poder pensar junto con otros intervenciones que pueden ser del orden de lo directo o indirecto, pero para modificar, ¿no? Tal cual como desde lo que sería el paradigma social de la discapacidad, modificar el campo de intervención, modificar la mirada de los actores, digamos, del territorio en sí mismo, para poder darle una voz, un espacio, un tiempo de trabajo real, significativo, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que no le está pasando bien en una institución, y que como que pone en síntoma, ¿no? Ciertas cuestiones que irrumpen en la escuela. Entonces, bueno, desde esta lectura, que también es una lectura interdisciplinaria y de algún modo colaborativa, y donde entre todos se va discutiendo y se va involucrando en relación al proceso de este chico, bueno, poder entender que muchas veces la dificultad se encuentra en las mismas instituciones, y bueno, y modificar esas cuestiones que haya que mover, como un dispositivo que permita esa reflexión, ¿no? Al interior de las escuelas, en este caso, comunes. Con esto, que por ahí es fuerte, ¿no? Pero que tiene que ver con esta cuestión entre lo que hay lugares específicos de mucha interconexión entre lo que es la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Educación, en el marco del paradigma de la protección de los derechos, de las infancias, de las adolescencias. ¿Cómo vivís vos tu experiencia por ahí, desde tu lugar también de coordinación en un hospital público, ¿sí? Con las cuestiones que también me imagino que están transitando en este momento? ¿Qué pensás que de lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental podría aportarnos a la práctica educativa en estos contextos? Y bueno, y sobre todo con la característica de niños con que presentan, ¿no? Algunas dificultades serias en cuanto al desarrollo. Así que de aquí en más, después vamos a permitir la reflexión para que, bueno, vayan haciendo alguna pregunta. Te damos, como te dije desde el principio, la libertad total como para que cuentes, que puntees, reflexiones, digas lo que consideres que para nosotros va a ser significativo escuchar en este contexto en el que estamos transitando hoy, los docentes, y a su vez en el marco de nuestras prácticas, tu experiencia tan importante y tan significativa, bueno, tu mirada como para que puedas transmitirnos, bueno, lo que consideres, ¿sí? En este espacio, y vuelvo a agradecerte nuevamente que estés aquí, Alberto. Así que bueno, te doy la palabra sin más. Bueno, gracias, Jimena. Ante todo, gracias por la invitación. Mi solidaridad con los compañeros y compañeras que están defendiendo la educación y la salud
de los chicos, las chicas y las familias, con el paro, paradójicamente, ¿no? Es algo que es una situación que de parece encerrona totalmente casi, sí, es paradójico. Salirnos de esa encerrona, porque no nos quedemos deprimidos. O sea, ¿cómo salir de estas encerronas en las instituciones en las que nos encontramos? Sí. Bueno, sí, evidentemente utilizando los mecanismos de la democracia, uno de ellos es la protesta, el paro, digamos, esta es una de las tareas que tienen también los sindicatos, digamos, ¿no? Los representantes. Y felicitaciones también con el proyecto, excelente Gracias. proyecto. Bueno, Bueno, nuestro eso, para que los compañeros del CENTES 1 y CENTES 2, es un proyecto histórico de los CENTES en general, que por ahí hay compañeros. No, bueno, pero lo están haciendo. Sí, Pero lo están haciendo, con lo cual ustedes no se imaginan la cantidad de proyectos, leyes que existen en nuestro país que no se cumplen. Una de ellas es la Ley Nacional de Salud Mental, digamos, que ya cumplió 10 años y realmente no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque una ley que, digamos, privilegia los derechos, siempre existen intereses, tanto corporativos como económicos, diferentes contextos, digamos, que hacen que no se cumpla. Y más cuando en la mayoría de las veces los directores o ministros o quienes, los funcionarios que tienen que llevarla a cabo forman parte de esas corporaciones o intereses, digamos, ¿no? Tal vez, digamos, y por eso me parece interesante, me parece muy importante que en un contexto educativo como el que ustedes están transitando, digamos, toquen el tema de la Ley Nacional de Salud Mental, que no es simplemente una ley de salud y que deben saberlo solo los profesionales que se dedican a la salud mental, sino que es una ley de derechos, una ley que involucra a toda la sociedad y por supuesto a la educativa también. Yo creo que, digamos, es la mejor ley del mundo esta, y no lo digo yo, sino que, bueno, por ahí recorriendo algo, lo fueron transmitiendo, tanto en la OMS, tanto en los diferentes países donde pude estar, digamos, la ponen como ejemplo, ¿no? La mejor que existía antes que la nuestra era la de Trieste, que fueron, digamos, ahí en Trieste, con Franco Basaglia a la cabeza, fueron los que impulsaron una ley en la que se privilegie los derechos de las personas con padecimientos mentales. Entonces, luego, y dicho por ellos mismos, por los representantes ahí en Trieste, nuestra ley va aún más allá y, por supuesto, la de ellos es de la década del 70, la nuestra de 2010, con lo cual, evidentemente, se han tomado las experiencias de ellos y las hemos mejorado, digamos, ¿no? Con lo cual, esto es un orgullo. Los profesionales de la salud mental en Argentina, creo yo, y también, digamos, no lo digo porque me lo contaron, sino porque lo he visto, son de los mejores del mundo. Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud mental injusto, que es más bien exclusivo en el sentido de la exclusión, y la ley justamente lo que habla es de la inclusión, de los derechos, digamos, de la eliminación de prejuicios, ¿no? Porque yo voy a mostrarles, si me permiten, acá tengo para compartir un PowerPoint, donde hago un recorrido, digamos, nada de lo que está pasando hoy es por casualidad, digamos, ¿no? Es parte de un contexto histórico y la mayoría de las veces tiene que ver con una construcción social
digamos, por lo general está digamos, construida con prejuicios, con sistemas de exclusiones, que bueno, ustedes lo deben saber en la tarea diaria. Bueno, la salud mental, y esto es un poco lo que les quiero mostrar para introducirnos en el tema, la salud mental siempre estuvo vinculada digamos, a diferentes paradigmas, ¿no? Según la época en la que nos estamos refiriendo. La locura, digamos, en algunos momentos fue considerada una posesión demoníaca. También pasamos por momentos en que eran puramente biologistas, momentos en que eran puramente psicológicas, otros momentos espirituales, sociales y culturales. Lo que hace la Ley Nacional de Salud Mental es hablar, y ustedes si la leyeron, si la leen, van a ver que habla permanentemente de interdisciplina e intersectorialidad, y con abordaje con dispositivos con base en la comunidad. Digamos, básicamente es esto lo que la ley dice. Entonces, como yo decía antes, digamos, diferentes conceptualizaciones según el momento histórico, diferentes tratamientos. Entonces, digamos, cuando eran posesiones demoníacas, digamos, eran considerados como, digamos, provocados por malos espíritus, castigos, hechicería, brujería, y los griegos decían que era algo entre lo natural y lo sobrenatural. Por supuesto que, digamos, lo que no es físico siempre, y lo que no se puede probar, lo que no se puede tocar, está como ahí estuvo siempre como en un límite entre lo natural y lo sobrenatural. Y siempre, la mayoría de las veces, hasta no hace mucho tiempo, el tratamiento era el castigo, digamos. Esto era básicamente así. Por ejemplo, con Cornelio Celso en el siglo I tenía una psicoterapia y básicamente estaba, digamos, incluía amenazas, torturas, azotes, digamos, todo ese tipo de cosas. Y cuando eran de posesiones demoníacas, el exorcismo era una de las psicoterapias empleadas, pero por supuesto también había castigos por parte de los monjes y de los sacerdotes. Y el tratamiento también, en algún momento, cuando era considerado, digamos, el enfermo mental era considerado un hereje o un brujo, el tratamiento era la hoguera. Esto transcurrió básicamente así hasta que aparecen los manicomios, digamos, ¿no? Que si tomamos en cuenta los tratamientos anteriores, el manicomio era un spa, digamos, era un hotel de lujo, si bien fueron creados para excluirlos, es decir, todas estas personas que eran consideradas raras, locos, poseídos, molestos, se los encerraba. Entonces, por ejemplo, el Hospital Borda y el Moyano quedó dentro de la ciudad, pero cuando fueron construidos por ahí hace 200 años, estaban alejados de la ciudad, como eran los cementerios, que después quedaron adentro. Digamos que, yo siempre cuando puedo incluyo a Foucault, que creo yo que es por ahí de donde nos inspiramos todos y todos los que creemos en los derechos humanos, porque, digamos, aparte de psicólogo fue filósofo y ha escrito bastante sobre diferentes temas de derechos humanos, ha hecho muchísimos estudios, y él lo que decía que la función de los manicomios era apartar, segregar y excluir, es decir, separar y defender a los sanos de los que no eran considerados normales, o sea, los locos. Es decir, que la función, digamos, el resultado era la estigmatización. Y acá en la Argentina, seguramente los psicólogos y las psicólogas lo conocen, el que llevó a cabo todo un proceso de transformación
en la Argentina, hasta que tuvo que exiliarse en la década del 70 en nuestro país, fue Mauricio Goldenberg. Mauricio Goldenberg era un psiquiatra que ganó un concurso en la década del 50 para hacerse cargo del servicio de salud mental del Hospital Evita de Lanús, conocido como el Lanús en ese momento. Y lo que él decía era, ustedes tengan en cuenta que en esa época, digamos, la salud mental era tratada en los manicomios. Esto era así, digamos. No en los hospitales generales, es decir, que todavía había un grupo, un colectivo de personas que eran excluidas del sistema de salud. Entonces, él hablaba y decía que el abordaje debía hacerse en los hospitales generales, decía, del manicomio al hospital general, de la internación a lo ambulatorio y del trabajo, y hablaba también del trabajo interdisciplinario y comunitario, porque en esa época también solo los neurólogos y psiquiatras se dedicaban a tratar la salud mental de las personas. Después, en el año 1967, él es nombrado director general, bueno, en esa época era Departamento de Salud Mental, lo que hoy es la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud, bueno, tampoco era ministerio, era Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí él empieza a trasladar lo que había hecho, ese trabajo que había hecho en el Hospital Evita del Lanús, que es incluir camas de salud mental en los hospitales generales, incluyó psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, es decir, empezó a hacer un trabajo interdisciplinario y también en la comunidad, y ese trabajo en el año 67, cuando es nombrado director, bueno, lo que es hoy director de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, empieza a incluir, empieza a abrir servicios de psicopatología y salud mental en los hospitales generales de la Ciudad de Buenos Aires, que antes eran de higiene mental, de psiquiatría, y estaban solo compuestos, como yo decía, de psiquiatras y neurólogos. Después, en el año 71, es nombrado jefe del servicio de salud mental del Hospital Italiano. Y no por casualidad, el Hospital Italiano hoy es el único hospital privado, el único sanatorio privado que tiene una sala de salud mental dentro de su estructura. Entonces, para nosotros, Goldenberg es un prócer, digamos, ¿no? Y todo su trabajo quedó prácticamente en la nada con la dictadura, que tuvo que exiliarse, se fue a Venezuela, trabajó muchísimo tiempo, fue docente ahí, tenía pacientes, y después cuando, digamos, se retiró y se hizo viejo, se fue a vivir a Washington, que es donde murió, junto con su familia. Que murió habrá muerto hace 6, 8 años más o menos. Y uno de los hospitales que tiene, solo hay 2 en la Ciudad de Buenos Aires, salas de internación de salud mental para adultos. El Niños tiene también internación en salud mental para niños y niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, el Álvarez ya hace, desde el año 79, se crece, digamos, un servicio de salud mental que, como yo decía, era básicamente, había un par de psiquiatras nada más, y bueno, se crea. Fíjense que es el año 79, paradójicamente estaba la dictadura. Lo que pasó era que el único hospital que tenía una sala de internación para salud mental era el Hospital Pirovano. Y parece que para los funcionarios de la dictadura era bastante
revoltoso, era bastante, digamos, tenían unas residencias de profesionales bastante movilizado, y entonces lo que deciden es cerrar la sala de internación en ese hospital y dividirla y trasladarla una parte al Álvarez y una parte al Hospital Piñero. Y en el Hospital Álvarez en este momento tenemos consultorios externos, equipo de interconsulta, 4 hospitales de día de salud mental, uno para consumos problemáticos en general, no solo de sustancias, otro para pacientes con padecimiento mental grave a la mañana, otro a la tarde, y uno para niños y niñas con autismo, digamos, que funciona más tarde, tipo 4 de la tarde, ahí arranca. Y tenemos un equipo de derechos humanos también que trabaja con víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. Entonces, digamos, esto es lo que de alguna manera Goldenberg, digamos, había soñado, que no pudo por ahí tenerlo en cuenta por, bueno, su exilio. Cuando Alfonsín asume la presidencia, lo llama para dedicarse, le ofreció el cargo de director nacional de salud mental, y bueno, dijo que no. Hola, que se perdió la conexión con Alberto, ¿puede ser? Sí, se le cayó la conexión. Vamos a dar un poquitito de tiempo para que vuelva, seguramente tendrá un problema de conexión. Me viene esto justo, habla del Hospital Álvarez, ¿no? Y el servicio de atención con autismo, nombrar, ahí creo que está regresando, a la doctora Villa, ¿no? Al servicio de Mafalda, con el que el CENTES 3 trabaja de manera articulada. Muchos de nuestros niños y niñas que asisten a la institución, bueno, por supuesto que requieren de este trabajo articulado del que habla Alberto en relación a la educación y a la atención en salud, en este caso a la atención en salud mental en nuestros alumnos y alumnas. Así que conocemos al equipo de Mafalda, y la verdad que sí, es un trabajo muy, muy interesante. Hasta tenemos a veces compañeras que trabajan en el CENTES y que también trabajan en el Hospital Mafalda, y bueno, y se trabaja todo este tema que comenta, ¿no? Alberto, de lo interdisciplinario, lo intersectorial y lo comunitario también propio de la ley de salud mental. Ojalá que pueda volver, ahí le voy a escribir por privado a ver si puede volver a conectarse. Yo supongo que sí. Habrá tenido alguna dificultad para ingresar. Pero bueno, es un tema que a nosotras en particular nos interesa muchísimo en el ámbito, específicamente, no solo en el ámbito de la educación especial, en la modalidad, en todo, digamos, los niños muchas veces requieren de un acompañamiento, un apoyo en los servicios de salud, y el derecho a la salud y la atención, así que por supuesto que tenemos que conocer y poner en discusión, ¿no? Esta ley que es una pena que, como dice el doctor Alberto Trímboli, bueno, la conocemos en la teoría, pero a veces en la práctica se siguen generando situaciones que son claramente excluyentes, discriminatorias, respecto a los procesos también de inclusión y de integración y de participación de nuestros niños, nuestras niñas y hasta los adultos que presentan alguna discapacidad o problema en el desarrollo en el marco de lo social. Ya que mientras damos tiempo a que el profesor Alberto Trímboli se conecte, por ahí podemos utilizar este tiempo, si alguno se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta, ponerlo a discusión, hay mucha gente conectada, sí, los invito también a poder participar.
alguna reflexión, y bueno, lo vamos tratando de responder, específicamente nosotras sí, desde lo que es el CENTES. Sé que también ahí hay compañeras está María Venecia, la estoy viendo si se anima, ahí en vivo, que coordina todo el tema también de lo que es los espacios de supervisión clínica, ¿no? Que se dan en el CENTES. Así que bueno, para nosotros gracias por estar, siempre nos acompaña en estos espacios de formación, de supervisión, donde bueno, los profesionales somos un poco revoltosos, ya nos conoce María Venecia, pero en esa revuelta que nos lleva al pensar y al garantizar los derechos de las infancias, ¿no? Infancias con muchos problemas, con muchas dificultades reales, ¿sí? En cuanto al desarrollo, y que nos interpelan en lo que refiere a nosotras a garantizar el derecho a la educación, ¿sí? En el ámbito educativo. También María Venecia, supervisora clínica del CENTES 3, tiene un amplio recorrido en lo que son los espacios de la formación en el CENTES 2 de muchos, muchos años como maestra. Así que, bueno, Venecia, a ver que estás acá, que siempre nos acompañás, te damos la bienvenida, la palabra, alguna reflexión, algún comentario. Ya tenés el audio, creo, sí. Sí, me dieron el audio. Bueno, dos cosas. Una primera que cuando el psicoanalista que abrió, que no me acuerdo el nombre, perdón, ¿cómo se llama el señor? Mario Goldenberg. Mario Goldenberg. No, la persona, empecé divino. Alberto Trimboli. Exactamente, cuando hablaba de la ley de salud mental anterior y nombraba lo de Trieste, pensé enseguida en el libro de Paula Belaira, que estaría buenísimo que Paula se lo hiciera llegar, digamos, lo de las experiencias triestinas, que lo estuve mirando, estuve leyendo, muy interesante, digamos. Me parece que el CENTES hace muchos años que viene en relación a leer de otra manera esos modos de padecimiento, ¿no? Justamente yo fui MPO 7 años, coordiné un tiempito, el equipo también, y el tema que vos decías y que decía también Andrea, del trabajo con los adultos, es como fundamental para no, digamos, que no sea alguien que asiste al niño con dificultades, ¿no? Primero es hacer algo para que salga de eso coagulado que queda allí cuando uno va a la escuela, que también fue MPO mucho tiempo en el CENTES 1, y que uno va por el problema de la escuela, ¿no? Ese chico es el problema de la escuela. Una vez una directora me dijo, esta escuela es bárbara, menos Carlitos de 4º grado, ¿no? Si no fuera por Carlitos de 4º grado, todo estaría bien, ¿no? Por eso el tema, como decían ustedes, es fundamental el trabajo con los adultos. Y a veces eso que juzgamos como discriminatorio, como ideológico, a veces pasa simplemente porque el maestro no sabe qué hacer con eso. Entonces, y no puede, por lo tanto, leer padecimiento en eso que sucede, ¿no? Ese tipo de intervenciones me parecen siempre como fundamentales también. Bueno, ahí volvió Alberto. Bueno, un cariño para todos y un gustazo estar acá. No, María, gracias. Bueno, Venecia. disculpen. No, ¿sabés que estábamos hablando justamente de este tema de las redes, lo que vos decías de lo interdisciplinario, lo intersectorial, el servicio del Hospital Mafalda, que trabajamos también, ¿no? Articuladamente, que está en el Álvarez, sí, con la doctora Villa. Nosotros compartimos permanentemente, no solo profesionales que están en un lado y el otro, sino también la atención de los niños y niñas que asisten al CENTES, son muchos también de los que asisten a ese espacio, los que hemos compartido también hasta actividades de formación conjunta, así que para nosotros es hermoso ver cómo funciona realmente y cómo podemos encontrar allí siempre una referencia en lo que hace a la salud mental, ¿no? Y bueno, y ese abordaje que decíamos en educación especial, y en educación muchas veces las infancias hay mucho sufrimiento psíquico, social, hay mucha vulnerabilidad, mucho dolor en nuestras infancias y adolescencias, y la escuela sola no puede. Entonces, permanentemente estamos trabajando de forma articulada con profesionales de
bueno, de distintos ámbitos, y bueno, muchos chicos necesitan atención en tratamientos en salud mental, ya sea de psicología, como hasta a veces en algunas situaciones también del área de psiquiatría, que bueno, que esperamos que sean profesionales así, ¿no? Comprometidos con los derechos humanos, no con la versión de la psiquiatría clásica, ¿no? Ahí te dejamos, Sí, Alberto. es cierto, pero también tenemos que tomar en cuenta porque hay muchísimas cosas que están naturalizadas, ¿no? Y lo naturalizado es que debe haber lugares especiales para niños y niños especiales, o para niños y niñas con padecimiento mental. La característica fundamental, y creo que más allá del trabajo que hacen en el Hospital de Día Mafalda, no es solo el trabajo, digamos, en sí, sino dónde está funcionando ese dispositivo, que es en un hospital general. Es en ese mismo espacio, digamos, ¿no?, de salud, que cada uno de nosotros le duele la panza, se tiene que sacar una muela, va a tener un hijo, tiene una operación, es decir, ahí donde cada uno de nosotros y nosotras recurrimos cuando tenemos un problema de salud. Entonces, digamos, si bien los lugares especiales deben existir, también debe existir ese espacio de inclusión que, como yo digo, por ejemplo, ustedes saben que el Hospital de Día Mafalda es el único hospital de día que está funcionando dentro de un hospital general en todo el país, digamos, ¿no? Sí hay en otros, digamos, pero dentro de un hospital general es el único. Y lo mismo sucede con las personas con padecimiento mental. Con padecimiento En el Centro de Salud Mental número 1, ese no es, la cigarra también conocemos, digamos, el Centro de Salud Mental número 1, la cigarra, eso no sería en otro, no en un hospital. Claro. Alberto, El hospital ¿nos general, podés aclarar eso? Sí. Sí. El hospital general es un hospital donde hay clínica médica, cardiología, no sé, diferentes especialidades. Y uno se va a internar a obstetricia, pediatría, digamos, ¿no? Y además se incluye salud mental. Un centro de salud mental es un centro de salud mental, es decir, yo no puedo ir a pedir un turno si tengo un problema cardiológico, ni tampoco me puedo ir a hacer análisis, ni tampoco me van a hacer una radiografía. Un hospital general es, como su nombre lo indica, un hospital general, digamos, donde no hay ningún tipo de discriminación por ninguna problemática, ni física ni mental. Por eso, una de las cosas que la Ley Nacional de Salud Mental propone es la eliminación, de alguna manera, o la transformación, o la adecuación de los dispositivos con internación monovalentes. Monovalentes, Claro. ¿Qué significa esto? Bueno, tenía que ser para 2020, que una persona con padecimiento mental que necesita una internación solo la podría estar haciendo en un hospital general. Es decir, un niño, una niña en los hospitales de niños y los adultos en los hospitales generales. Eso es lo que plantea la ley. No es poca cosa, no es poca cosa. Digamos, en el mundo, bueno, la Federación Mundial de Salud Mental en el año 48 nació con ese objetivo, digamos, eliminar y cambiar todo lo que se estaba haciendo en los hospitales monovalentes. Nadie puede pensar que, si bien los profesionales son excelentes y muchos dispositivos de inclusión nacieron dentro de los hospitales monovalentes, como por ejemplo Radio La Colifata, el Pan del Borda, muchísimos dispositivos de inclusión nacieron, digamos, dentro de los hospitales monovalentes. A nadie se le puede
ocurrir que en un lugar donde hay 500, 600, 800, 900 personas internadas, puede estar funcionando bien. Y, como yo digo siempre, yo si tengo un problema de salud mental y me tienen que internar, yo quiero que me internen donde se interna todo el mundo para cualquier cosa, digamos. ¿Por qué tengo que ir a una clínica psiquiátrica? Yo estoy pagando OSDE, yo quisiera internarme, si no es en el Álvarez, quisiera internarme en, qué sé yo, en el Otamendi, en el hospital alemán, en el hospital italiano, digamos. Es ahí, eso es lo que dice la ley, tanto para lo público como lo privado. Y lo que tenemos que saber, que tampoco está funcionando, que todo niño, niña, que necesite una internación debería ser en los hospitales generales. Si uno va a un hospital general y le dicen, no, mire, acá no estamos internando, porque no tenemos, bueno, la ley de salud mental lo prevé como un delito eso. Nadie puede rechazar a nadie por un problema de salud mental. Esto tiene que saberse, digamos, ¿no? Porque la ley es genial, pero lo que yo siempre critiqué es que la comunidad, la sociedad no sabe a qué se está refiriendo la Ley Nacional de Salud Mental. Y la mejor forma de que se cumpla es que todos sepamos cuáles son nuestros derechos. Es decir, si yo tengo un problema de salud mental y me quieren internar en una clínica psiquiátrica, yo puedo decir que no. Yo puedo pedir al juez, yo puedo pedir al órgano de revisión, que no sé si conocen lo que es el órgano de revisión, y a la unidad de letrados del artículo 22, que ahora les voy a explicar lo que es. La Ley Nacional de Salud Mental no solo plantea cómo debe funcionar el sistema de salud mental en la Argentina, sino que también crea órganos de control, la misma ley. Es decir, lo que crea es el órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, que está formado por diferentes actores, es decir, representantes del Estado, por supuesto, pero también representantes de profesionales del sistema de salud mental, representantes de usuarios y usuarias del sistema de salud mental y representantes de organismos de derechos humanos. Cualquier problema que uno tenga relacionado con la salud mental, con la violación de derechos, por la no atención como corresponde en salud mental, puede ir y hacer la denuncia y puede hacerse también en forma anónima, con lo cual esto es positivo, porque muchas veces alguien puede tener algún temor de hacer una denuncia. Bueno, puede hacer la denuncia ahí y se investiga. Está funcionando muy bien. Yo fui integrante 4 años del órgano de revisión como representante de profesionales de la salud mental y la verdad que está funcionando muy bien. Se hacen inspecciones, bueno, se conversa con las autoridades de las clínicas, de los hospitales, para que se cumpla. Y después otra es la unidad de letrados del artículo 22. El artículo 22 de la ley lo que dice es que toda persona internada en contra de su voluntad, es decir, por riesgo cierto inminente, tiene derecho a un abogado. Y hay tanto para adultos como para niños y niñas. Es decir, que toda persona puede hacer una denuncia ahí si, digamos, si está internado en contra de su voluntad y se están violando sus derechos. Así que estas son 2 grandes adelantos que tiene la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, como estaba diciendo, bueno, se cortó el PowerPoint. ¿Querés volverlo a poner? Lo ponemos así rápidamente, a ver sí. Sí, lo puedo... A ver dónde está ahora. Acá. Bueno, yo lo que había, digamos, por supuesto que vamos a pasar rápidamente algunas. ¿Por qué debe haber leyes y disposiciones específicas en salud mental? Bueno, porque históricamente las personas con padecimiento mental fueron particularmente vulnerados. Es decir, porque
ustedes saben que hay, digamos, sectores corporativos y económicos que están en contra de la ley, ¿no? Que por ahora han ganado la pelea porque no se está cumpliendo en su totalidad la ley. Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense los dueños de clínicas psiquiátricas que viene una ley que les dice, muchachos, ustedes tienen que adecuarse y está prohibido internar en las clínicas psiquiátricas, ¿no? Es decir, tienen que adecuarse a ser hospitales de día, casas de medio camino, es decir, todo esto lo que la ley ordena, ¿no? Cooperativas, es decir, todo ese tipo de dispositivos denominados intermedios. Denominados intermedios es porque están entre la internación, que solo se puede hacer en los hospitales generales, y lo ambulatorio. Por eso son dispositivos intermedios. Los dispositivos intermedios lo que hacen es que evitar la internación. Entonces, aparecieron, y esto en algunos canales de televisión se está viendo, por ejemplo, los dueños de sanatorios, que la ley les dice, muchachos, ustedes también tienen que adecuarse. Es decir, ustedes también tienen que internar personas con padecimiento mental. Entonces vienen y te dicen, no nos conviene. No nos conviene porque, digamos, una cama de cardiología o de terapia intensiva nos pagan mucho más las obras sociales que la de salud mental, que por supuesto tiene menos, digamos, tiene menos costo. Entonces, todo eso lo que hace es que se vaya retrasando el avance. Es decir, nosotros tenemos 14 hospitales generales en la ciudad de Buenos Aires y en solo 2 hay internación por salud mental. Y después, como dije antes, en todo el país el único que tiene camas de internación para salud mental es el hospital italiano, de los privados. Así que todavía es largo. Y bueno, y como en todo colectivo minoritario, lo que existe es el estigma y la discriminación y por supuesto el prejuicio. Entonces, por eso debe haber leyes de salud mental porque los que están en contra dicen, bueno, ¿y por qué no hay una ley de cardiología? ¿Y por qué no hay una ley de traumatología? Y sí de salud mental. Bueno, justamente porque las personas con padecimiento mental es como que les cuesta mucho más luchar por sus derechos, digamos. Esto es así. Entonces, digamos, esto es algo que ordena los organismos internacionales, como la OMS, la ONU, digamos, y todos los organismos internacionales. Por ejemplo, esto que ustedes ven en la filmina acá, eso está prohibido. Y eso está naturalizado. Pero ¿por qué está prohibido? Así, ¿no? Por supuesto, hay momentos que deben ser muy breves y deben escribirse en la historia clínica, cuando la contención física es necesaria. Pero está como institucionalizada, es decir, toda persona que se interna lo medican y lo atan. Fíjese que está atado con, no sé, gasa o algo así, y esto está naturalizado, es decir, uno ve a un familiar así, ve a un paciente así y cree que eso es natural, y eso no es natural. Como por ejemplo el electroshock. El electroshock es algo que, por ejemplo, el órgano de revisión y en muchísimos países se aconseja no hacerlo. Y la relación, ¿no? Por ahí lo que vemos en el hospital, la relación más visible es todos los nuevos síntomas que están apareciendo, ¿no? Y la patologización también de la vida cotidiana. Yo siempre dije que si el sistema educativo o el sistema en general, cuando yo era chico e iba a la primaria, digamos, yo hubiera sido considerado un hiperkinético, me hubieran, no sé, internado 20 veces, y bueno, hay como cierta facilidad también
de la sociedad en no bancarse un chico con ciertos intereses o intereses diferentes, ¿no? Entonces, lo que vemos es, digamos, muchas consultas por consumos problemáticos, juego patológico, adicción a Internet, a la tecnología, violencia, el ciberacoso, bueno, y numerosas problemáticas más que lo saben más ustedes que yo. Entonces, esto habla específicamente, y lo que yo decía antes, de la Ley Nacional de Salud Mental, esto de la interdisciplina, diferentes saberes, que no, que uno tiene que saber todo, digamos. La interdisciplina lo que habla es el entrecruce de diferentes saberes, donde ninguno es más importante que el otro, sino que todos nos juntamos para poder abordar una problemática, una persona, digamos, en sí. Y lo intersectorial, ¿qué significa? El área de salud, educación, justicia, derechos humanos, y bueno, trabajo, deportes, digamos. Eso es lo que habla la Ley Nacional de Salud Mental, es decir, de la interdisciplina y de la intersectorialidad. Y ¿qué es, digamos, el objetivo que debemos tener todos? Es borrar las barreras relacionadas con el sistema de salud y las barreras culturales y sociales de los profesionales de la salud. Yo siempre digo que como sociedad existen numerosos prejuicios, numerosas construcciones sociales que nos hacemos, que no tienen nada que ver con la realidad concreta, y que, por ejemplo, todos, digamos, en nuestra sociedad nos pusimos de acuerdo que las personas que consumen son delincuentes, violentos, y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno va a los datos específicos, ven que los delitos no son cometidos en su gran mayoría por las personas que consumen o las personas con padecimiento mental. Esto lo vemos en los medios, que son grandes, que son los que se nos meten en la cabeza y nos transforman y nos dicen de qué manera debemos pensar. Entonces, existen barreras de muchos tipos de barreras, que son las administrativas, las simbólicas, las geográficas, las económicas, culturales y muchísimas más. Y entonces, lo que debemos lograr es la accesibilidad, ¿no? En lo sanitario, en lo educativo, en lo social. Y, digamos, bueno, esto lo voy a pasar, ustedes, se lo digo, hay diferentes niveles de atención, la idea es que la mayoría de los casos se puedan llevar a cabo en el primer nivel de atención, que es lo que, digamos, hace que cuanta mayor cantidad de personas puedan ser atendidas por el primer nivel de atención, va a haber menos personas que después tengan que internarse, por ejemplo. Segundo nivel y el tercer nivel, que es el más alto nivel en salud. Bueno, esto lo pasamos. Bueno, los dispositivos con base en la comunidad que habla la Ley Nacional de Salud Mental a veces se malinterpreta y uno cree que son solo los dispositivos sanitarios. No es así. Que son, por supuesto, lo que hablábamos antes, los centros de salud mental, los hospitales de día, digamos, la atención de los centros de salud mental, los centros de salud, pero también las organizaciones sociales, las instituciones, los clubes, las cooperativas y las escuelas son dispositivos con base en la comunidad. Es decir, que es un sistema intersectorial que funciona integrado como una red para que la persona, digamos, pueda desarrollar sus aptitudes, que no lo vamos a ver porque, bueno, no vamos a tener tiempo, pero bueno, esto sí quería. Esto es algo que define la OMS a la salud. La OMS la define como el completo la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Podemos, a simple vista, decir que bárbaro,
digamos, no es solo estar enfermo, sino que es el completo bienestar. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición de la OMS, que la hizo allá por los años 60, pero no la ha cambiado nunca, podríamos decir que todos estamos enfermos. ¿Mm? Porque ¿quién tiene un completo bienestar? ¿Mm? Por ejemplo, uno de nosotros puede tener hambre, puede tener un problema, puede tener cualquier cosa, digamos. Entonces, un completo bienestar no existe, no existe. Entonces, lo que debemos criticar a esta definición es que el completo bienestar, como yo decía, nos hace pensar en que todos estamos enfermos. Esta definición no incluye la subjetividad, es decir, el malestar subjetivo que yo puedo estar teniendo sin estar enfermo. Es decir, me echan del trabajo, puedo estar triste, tengo un familiar enfermo, puedo estar triste, puedo estar inquieto, digamos, puedo llegar a tener diferentes estados que no son los que a todos nos gustarían, pero no estoy enfermo, digamos, son estados naturales, ¿no? Digamos, acá en épocas de pandemia han aparecido numerosos, digamos, es decir, cualquiera habla de salud mental, ¿no? Hablan los infectólogos, los pediatras, bueno, hasta ahí podemos decir que algo pueden saber de salud mental. Pero también hablan los periodistas, los funcionarios, es decir, con cierta facilidad dicen, bueno, la pandemia ha afectado a los niños porque no fueron al colegio. ¿Y cómo saben eso? Yo creo que más puede afectar a un niño que haya perdido a su abuelo, a su abuela, por la pandemia. Digamos, ¿no? Yo creo que los niños y las niñas son los que más están entendiendo esta situación. Porque no están politizados, digamos, por ahí de alguna manera, y porque entienden que hay una realidad que debemos tomar ciertos cuidados. Entonces, esto que yo decía, si todos estamos enfermos, lo que tenemos que pensar es en la patologización de la vida cotidiana y en la medicalización de la normalidad. ¿Qué decía Conrad hablando de la medicalización? La medicación es una cosa, es decir, cuando una persona necesita un medicamento y se lo da, y la medicalización, como dice Conrad, es un proceso múltiple y variado por el cual problemas no médicos pasan a ser definidos y tratados como problemas médicos, ya sea bajo la forma de enfermedades y desórdenes. Entonces, bueno, cualquier cosa necesita medicación. Esto es una cosa que estamos viendo, la calvicie masculina, entonces necesita la medicina para volver a ser normal, de alguna manera. Los pechos de una mujer, digamos, ¿no? Necesita a un médico que los haga y que los, digamos, a esa imagen que nos están vendiendo los medios. Es decir, la tristeza también necesita, se transformó en depresión y necesita medicación, es decir, todo necesita ser medicado. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, esto de alguna manera lo vimos, y bueno, y lo que yo decía, la construcción social por lo general da como resultado la exclusión y están incluidas siempre las minorías, los pobres, los jóvenes, los extranjeros, las personas con padecimiento mental, los consumidores de drogas, digamos, diferentes razas o procedencias, los aspectos físicos, la religión, las personas con discapacidad, es decir, todas estas personas, la sociedad, y nosotros somos parte de la sociedad, los estamos discriminando, tenemos prejuicios. Y la construcción social de la realidad, y por ahí termino con esto porque si no los estoy aburriendo y bueno, tendría que, digamos, parar acá, pero bueno, sigo un poquito con esto. La construcción social de la realidad es algo que tenemos todos metidos en la cabeza, y interviene en diferentes categorías: las representaciones sociales, el prejuicio, el estereotipo y el estigma. Las representaciones sociales, ¿qué son? Son las que participan de la construcción de la sociedad
la construcción social de la realidad, como yo decía antes, y permiten analizar cómo un grupo social ve, interpreta y da sentido a una determinada realidad, y son el equivalente a los mitos y creencias en las sociedades primitivas. Es decir, no tienen nada que ver con lo científico, con lo real en sí. Es decir, que es lo que necesita determinada sociedad para entender un tema y tiene que ver siempre con los prejuicios. ¿Y el prejuicio qué es? El prejuicio, Voltaire decía que es admitir una opinión sin juicio previo, y que era un psicólogo, lo definió como pensar mal de una persona sin motivos suficientes. Y hay grados del prejuicio que van desde hablar mal hasta el exterminio. Es decir, hablar mal, evitar el contacto, la discriminación, el ataque físico, y el último es el exterminio. En nuestra sociedad tenemos numerosos ejemplos en nuestra historia de exterminio simplemente por prejuicios. El estereotipo, la Real Academia Española lo define como la imagen que representa a un colectivo. Entonces, nosotros veamos qué pasa. Es decir, nosotros mismos funcionamos de esta manera sin darnos cuenta. Es muy resistente al cambio, y cuántas veces muchos de nosotros estamos en una parada de colectivo y se acerca alguien con una gorrita, una mochila, así, y uno se corre y trata de cuidarse, y cuando tiene un robo, muchas veces se ve en los noticieros que le hacen el reportaje a alguien y dice, no sé qué pasó, estaba bien vestido, tenía el pelo corto, digamos, ¿no? Es como que, digamos, tenemos metido en la cabeza que los pobres son los delincuentes y los ricos o los que no son pobres son personas decentes, ¿no? Entonces, esto tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza y no estigmatizar, digamos, porque tenemos una tendencia a etiquetar, tenemos una tendencia a poner el nombre a todo. Entonces, bueno, voy a dejar para que podamos, digamos... Sí, se nos fue un poquito el tiempo, pero súper el tiempo. interesante. Muchísimas gracias, Alberto. Es así, o sea, cuánto hay que mover en relación a las estructuras, ¿no? A los propios también prejuicios, para poder generar esta accesibilidad de la que hablas, y bueno, donde en verdad sea, no solo en la palabra o en la letra escrita, una sociedad para todos y para todas, y darle a cada quien, digamos, también lo que necesita, ¿no? En relación a sus propias necesidades. Interesante lo de, bueno, las resistencias también que hay respecto a los movimientos en los hospitales monovalentes, también van de la mano cuando no hay inversión, o digamos, nos viene también a la cabeza escenas muy fuertes como fue la represión en El Borde en el 2016, en un taller protegido, y como vos bien decís, al interior de esos hospitales monovalentes que sin duda se tienen que ir modificando, también hacen, digamos, falta recursos en todos los otros espacios. Nosotras somos las primeras en verlo en la falta de lugares donde podemos atender a nuestros propios estudiantes. Son, como vos decís, el Álvarez, y después es siempre, digamos, la única atención como este rótulo de tener que ir al Tobar García, ¿no? Lo fuerte que es también esta marca para un niño. Así que en esa dirección creo que mucho por trabajar. También creo que va de la mano de la inversión de recursos, ¿no? Para que no quede... Pero Jimena, discúlpame que te interrumpa, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. La inversión, digamos, por ahí es la que la ley de salud mental dice que debe ser el 10% de los recursos de salud. Pero hay una particularidad, que en la ciudad de Buenos Aires el 90% de los recursos que van a salud mental van a los hospitales monovalentes. Entonces, digamos, después nos encontramos con hospitales generales donde no hay dispositivos, digamos, adecuados tampoco. Entonces, estamos sosteniendo algo que va en contra de la ley, como son los hospitales monovalentes, y esos recursos no van a los hospitales generales, que a veces, digamos, el dinero es mucho, pero va mal dirigido, digamos, de alguna manera.
Sí, hay mucho, mucho para pensar, para reestructurar, pero sin duda son los marcos legales en los que nos tenemos que posicionar, tanto esta ley de salud mental, si no estaríamos como nada, en otra época, en la época disciplinaria, o sea, el Foucault sin duda explicó lo que implica el sistema manicomial, entonces hacia ahí hay muchas resistencias, sin duda, pero hacia ahí tiene que tender la sociedad, ¿no? Gracias por aportarnos esta visión y bueno, continuar este camino, este recorrido, que no va a ser sin obstáculos, pero teniendo claro cuáles son los marcos legales para garantizar justamente los derechos humanos, porque no hay otra manera. Sí. Sí, la Ley Nacional de Salud Mental es más una ley de derechos humanos que de salud mental, digamos. Que fue necesaria porque, bueno, se estaban violando todas los tratados y convenciones internacionales. Es decir, que si, digamos, muchos creen que si esta ley desaparece, entonces se va a poder seguir internando en los monovalentes, en los hospitales generales se va a poder ir rechazando. No es así, porque la ley de salud mental lo que hizo fue recopilar y hacer como un compendio de todas las recomendaciones, tratados y convenciones internacionales que la Argentina, como Estado miembro de la OMS y de la ONU, firmó, con lo cual está obligado y está en la Constitución, digamos, ¿no? Entonces, hubo que hacer como una recopilación para que por ahí se visibilice más, pero igual, aunque la ley de salud mental no existiera, también debería hacerse esto. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está Ani, no sé si querés comentar algo, Ani, vicedirectora, ya para ir cerrando. No, me quedaba con estas dificultades que hay entre las transposiciones de las leyes y de las normativas a las prácticas, ¿no? Ya sea por estas dificultades que tenemos en lo singular y en la transformación de cambios de paradigma y de representaciones que tiene cada uno, y ya sea por esto que está manejado más allá de nosotros, ¿no? De lo individual, que son los diferentes sectores corporativos que impiden justamente esto. Me quedaba pensando porque pasa lo mismo en educación, si bien también, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión es esto de las barreras, que no son las barreras de lo que padecen, por ejemplo, nuestros alumnos o los que tienen problemas de salud mental, sino son las barreras que los diferentes actores sociales van poniendo, ¿no? Ya sean políticas, corporativas, lo que estuvimos hablando hasta ahora, institucionales, didácticas, y subjetivas, ¿no? ¿Cómo también, queda? sí. Exactamente. Bueno, era eso. Pero son nuestros marcos, si no podríamos, digamos, si no defendemos estas leyes, de verdad que sería un retroceso, así que muchísimas gracias por iluminarnos. Hay que hacer la carne a las leyes y hacer las prácticas. Y hay que también, en el buen sentido, militarlas, convencer, hablarla en cada espacio, en cada lugar, dar a conocer, como vos decís, Alberto, también a las propias personas, usuarios, en nuestro caso estudiantes, sus propios derechos, porque en lo concreto ocurre mucho que van a pedir turnos y no hay, le dicen, nosotros estamos, esa frase para nosotros es archiconocida, este niño no es para acá, o sea, y en eso pasa tanto en escuelas como en salud, también la solicitud de tratamientos en salud mental. Exactamente así es. Los niños del CENTES, en particular, que asisten al CENTES, nunca encuentran, o sea, son muy pocos los lugares como los que estuvimos nombrando donde sí se encuentra un lugar, pero bueno, es bueno conocer que las familias también conozcan los derechos, ¿no? que tienen. Es fundamental que las familias conozcan los derechos y que no sean sujetos pasivos, ¿no? Cuando van a un lugar y le dicen, no es para acá, bueno, ir y denunciar. Están los organismos para denunciar. El órgano de revisión es el organismo que tiene que controlar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Porque si no, si no nos empoderamos como ciudadanos, entonces se violan sistemáticamente nuestros derechos sin saber que se están violando.
esa persona que va y le dicen, acá este niño no es para acá, o acá, no sé, no tenemos, no sabe, y se va pacíficamente a buscar otro lado, a otro, y se Y son pasa unos la derroteros vida. sí, donde mucha carga dolorosa, donde quedan en el lugar del estigma que vos decís, y quedan señalados, sí, quedan por fuera. Y la verdad Sí, sí, que bueno, que eso es un cambio muy profundo lo que estamos planteando, pero no vamos a sí. perder de vista nunca ni los sueños ni la utopía, y hacia ahí, sin duda, todos los marcos internacionales, nacionales, y bueno, la protección también en nuestro caso, de la Convención de Protección de los Derechos de las Infancias, de Niños, Niñas y También, Adolescentes también, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad también, todos en no hay discusiones. Así que bueno, son las instituciones también las que de a poco y las personas nos tenemos que ir transformando para generar eso. Por supuesto que requiere, yo sí creo eso, de un Estado que acompañe y que en estos procesos se den las inversiones necesarias para que no sean solo palabras, porque las instituciones también requieren de la asignación de ciertos recursos. seguro. Eso, la educación Sí. especial también lo vemos mucho a la hora de pensar en los equipos, en los nombramientos de equipos que van a intervenir al interior de las Sí, escuelas sí. comunes. Entonces es difícil, sabemos las situaciones en las que trabajan por ahí en los hospitales, tantos concurrentes, residentes no pagos, entonces se naturaliza también esa cuestión. Ujú, Bueno, ujú. es complejo y podríamos seguir toda la tarde. Muchísimas gracias, esperamos no haberlos aburrido ni aburrida, y bueno, y esto seguimos conversando. Y nada, Bueno, muchas muchísimas gracias y gracias, bueno, Alberto. en cualquier momento nos volvemos a encontrar, ¿eh? Gracias a ustedes y felicitaciones por las actividades que están haciendo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto Bueno, entonces. Hasta luego. chao, chao. Cerramos entonces el encuentro. Muchísimas gracias para todos y para todas. Hasta la próxima.